Algo extraordinario está ocurriendo en este preciso momento entre México y Estados Unidos y casi nadie está hablando de ello con la profundidad que merece. Mientras los medios corporativos se distraen con titulares superficiales, estamos presenciando un giro fundamental en las relaciones económicas de Norteamérica que podría redefinir el poder en este hemisferio para las próximas décadas. México, históricamente visto como el socio comercial subordinado, está tomando decisiones que hace apenas 5 años hubieran sido impensables. No se trata simplemente de aranceles o disputas comerciales ordinarias. Lo que estamos viendo es la manifestación de una transformación geopolítica más profunda. El debilitamiento gradual de la hegemonía estadounidense y el despertar de una conciencia económica soberana en América Latina. Cuando México considera restringir exportaciones críticas hacia Estados Unidos, no es un acto aislado de proteccionismo. Es la respuesta lógica a décadas de políticas económicas unilaterales, amenazas arancelarias y la constante instrumentalización del comercio como arma política. Es el resultado inevitable de un sistema capitalista global en crisis, donde las naciones están siendo obligadas a recalcular sus alianzas y prioridades. Estados Unidos depende de México para componentes automotrices, productos agrícolas, energía y miles de productos manufacturados que mantienen funcionando la economía estadounidense. Esta dependencia, construida a través del TLCAN y ahora el TEMEC, se ha convertido paradójicamente en el poder de negociación de México. Y aquí está la ironía histórica que debemos comprender. El mismo sistema de libre comercio que Estados Unidos impuso para beneficiarse ahora se está convirtiendo en su vulnerabilidad estratégica. Pero pregúntense esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué México, después de décadas de subordinación económica, está mostrando esta firmeza? La respuesta está en el realineamiento global del poder. China se ha convertido en el mayor socio comercial de México. Brasil, Argentina y otras naciones latinoamericanas están fortaleciendo lazos sur-sur. El dólar estadounidense enfrenta desafíos sin precedentes como moneda de reserva mundial y Estados Unidos, atrapado en su propia polarización política interna y sus aventuras militares globales, está perdiendo la capacidad de dictar términos a sus vecinos. Lo que presenciamos no es simplemente una guerra comercial, es el fin de una era. Permítanme explicarles exactamente qué está sucediendo y por qué esto importa para cada uno de ustedes, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren. Porque al final del día, esta historia no es realmente sobre México o Estados Unidos como naciones abstractas. Es sobre trabajadores, sobre familias, sobre comunidades que están atrapadas en las contradicciones fundamentales de un sistema económico que nunca fue diseñado para servir sus intereses. Durante décadas nos vendieron una narrativa muy específica sobre el libre comercio. Nos dijeron que si eliminábamos las barreras comerciales, si permitíamos que el capital fluyera libremente a través de las fronteras, todos nos beneficiaríamos. La famosa teoría del goteo aplicada al comercio internacional. México se industrializaría, crearía empleos bien remunerados y Estados Unidos mantendría su superioridad tecnológica mientras se beneficiaba de productos más baratos. Una situación donde todos ganan, nos prometieron, pero como cualquier economista honesto les dirá, esa promesa fue siempre una fantasía cuidadosamente construida para ocultar la realidad del poder y la explotación. Lo que realmente sucedió con el TLCAN fue algo muy diferente. Las corporaciones estadounidenses obtuvieron acceso ilimitado a mano de obra mexicana barata. Cerraron fábricas en Detroit, en Cleveland, en Pittsburgh y las trasladaron a Monterrey, a Tijuana, a Ciudad Juárez.
Millones de trabajadores estadounidenses perdieron sus empleos, no porque fueran menos productivos, sino porque sus empleadores encontraron trabajadores en México dispuestos a trabajar por una fracción del salario bajo condiciones que nunca serían toleradas en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ¿qué le pasó a México? Millones de pequeños agricultores mexicanos fueron destruidos por el maíz subsidiado estadounidense que inundó sus mercados. Las comunidades rurales colapsaron. La gente tuvo que emigrar a las ciudades o arriesgar sus vidas cruzando la frontera hacia el norte en busca de trabajo. Este es el contexto que debemos entender antes de hablar sobre la situación actual, porque cuando México ahora considera restringir exportaciones hacia Estados Unidos, no está actuando de manera caprichosa o irracional, está respondiendo a una realidad económica que ha sido construida sistemáticamente durante 30 años. Y esa realidad es esta: México se ha convertido en una pieza absolutamente esencial de la cadena de suministro estadounidense, pero nunca ha recibido el respeto, la compensación justa o el trato equitativo que esa posición debería garantizar. Veamos los números porque son reveladores. México es ahora el principal socio comercial de Estados Unidos, habiendo superado a China recientemente. Cada día cruzan la frontera entre estos dos países más de 1,5 millones de dólares en comercio. Cada minuto. Piensen en eso. La industria automotriz estadounidense depende completamente de las plantas de ensamblaje en México. Los componentes cruzan la frontera múltiples veces durante el proceso de manufactura. Una sola interrupción en ese flujo podría paralizar la producción de vehículos en Estados Unidos en cuestión de días. Lo mismo ocurre con electrónicos, con productos médicos, con maquinaria pesada, con productos agrícolas. Pero aquí está lo fascinante desde una perspectiva de economía política. Esta interdependencia que debería haber creado una relación de respeto mutuo y cooperación genuina, en cambio, se ha convertido en un campo de batalla donde Estados Unidos constantemente amenaza, intimida y chantajea a México. Cada administración estadounidense, sin importar si es republicana o demócrata, ha usado su poder económico como un garrote sobre México. Amenazas de aranceles si México no controla la migración. Amenazas de renegociar tratados comerciales, demandas unilaterales sobre políticas energéticas, sobre regulaciones laborales, sobre decisiones de soberanía nacional. Y durante años México aceptó este trato. Los gobiernos mexicanos sucesivos, profundamente comprometidos con el modelo neoliberal, con la ideología del libre mercado, básicamente se arrodillaron ante cada demanda estadounidense. Privatizaron industrias nacionales, abrieron sectores estratégicos a la inversión extranjera, firmaron acuerdos que limitaban su propia capacidad de hacer política económica independiente, todo bajo la promesa de que la integración con Estados Unidos traería prosperidad. Pero esa prosperidad nunca llegó para la mayoría de los mexicanos. Sí, hubo crecimiento del PIB, sí, algunas empresas se enriquecieron enormemente, pero los salarios reales de los trabajadores mexicanos se estancaron o cayeron. La desigualdad explotó, los servicios públicos fueron desmantelados y mientras tanto las corporaciones multinacionales, muchas de ellas estadounidenses, extrajeron billones de dólares en ganancias de la economía mexicana. Ahora estamos viendo las consecuencias de estas décadas de explotación estructural. México está comenzando a darse cuenta de que tiene poder, que su posición en las cadenas de suministro globales le da influencia, que no tiene que aceptar pasivamente cada demanda, cada insulto, cada amenaza que viene desde Washington. Y esto está causando pánico en los círculos del poder estadounidense porque desafía completamente la narrativa que han construido sobre su propia supremacía.
Cuando funcionarios mexicanos sugieren que podrían limitar exportaciones de ciertos productos críticos, no lo hacen por malicia, lo hacen como respuesta directa a las amenazas arancelarias continuas de Estados Unidos. Es una forma de decir: ustedes no son los únicos que pueden jugar este juego. Si ustedes quieren convertir el comercio en un arma, nosotros también podemos hacerlo y descubriremos quién depende más de quién. Esta es precisamente la lógica que Estados Unidos ha usado durante décadas contra países más débiles. Sanciones económicas, bloqueos comerciales, amenazas de cortar el acceso a mercados. Pero cuando un país vecino, un país que Estados Unidos ha acostumbrado a ver como subordinado, emplea la misma lógica de vuelta, hay indignación, hay acusaciones de que México está siendo hostil, de que está dañando la relación bilateral, de que está actuando irresponsablemente. Pero pregúntense, ¿es irresponsable que un país defienda sus propios intereses económicos? ¿Es hostil que una nación intente proteger sus industrias, sus trabajadores, su soberanía económica? ¿O estas acusaciones simplemente revelan la hipocresía fundamental del orden económico global que Estados Unidos ha construido, un orden donde las reglas se aplican a todos excepto al hegemón? Lo que hace esta situación particularmente interesante es el momento histórico en el que ocurre. No estamos en 1994, cuando se firmó el TLCAN y Estados Unidos estaba en la cúspide de su poder unipolar después del colapso de la Unión Soviética. No estamos ni siquiera en 2008, antes de la crisis financiera. Estamos en 2025, en un mundo multipolar donde el poder estadounidense está claramente en declive relativo. China es ahora una potencia económica que rivaliza con Estados Unidos. Los países del sur global están encontrando nuevos socios comerciales, nuevas fuentes de inversión, nuevas alternativas al sistema dominado por Estados Unidos. México está perfectamente consciente de estas tendencias globales. Ha diversificado sus relaciones comerciales. China es ahora uno de sus principales socios. Hay negociaciones en curso para fortalecer lazos con Brasil, con India, con otros mercados emergentes. México está siendo cortejado por potencias que ven su posición estratégica, su fuerza laboral, su proximidad a mercados norteamericanos, y esto le da opciones que no tenía hace 20 años. Permítanme ser claro sobre algo importante. No estoy romantizando la posición del gobierno mexicano ni sugiriendo que sus líderes son anticapitalistas revolucionarios luchando contra el imperialismo. No lo son. México sigue siendo una economía capitalista con todas las contradicciones y desigualdades que eso implica. Pero lo que estoy señalando es un cambio en el equilibrio de poder, un cambio en las posibilidades de lo que México puede hacer, de cómo puede negociar, de cuánta autonomía puede ejercer. Y este cambio está ocurriendo no solo por decisiones gubernamentales, sino por fuerzas económicas fundamentales. La crisis del capitalismo global está obligando a todos los países a reconsiderar sus estrategias. La pandemia expuso las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales. Las empresas están buscando nearshoring, traer producción más cerca de casa. Esto le da a México una ventaja geográfica enorme sobre China o Asia. Las compañías estadounidenses quieren reducir su dependencia de China, pero no quieren los costos laborales de producir en Estados Unidos. México es la solución obvia. Pero México ha aprendido de la experiencia de las últimas décadas. No quiere simplemente ser un sitio de ensamblaje de bajo costo donde las corporaciones extranjeras extraen valor sin dejar beneficios reales para la población local. Hay un esfuerzo, aunque imperfecto y contradictorio, por desarrollar capacidades industriales más sofisticadas, por atraer inversiones en sectores de mayor valor agregado,
por asegurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y condiciones para los trabajadores mexicanos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente una guerra comercial entre países tan integrados económicamente como México y Estados Unidos? No es como la rivalidad entre Estados Unidos y China, donde pueden, al menos en teoría, desacoplarse gradualmente. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros. Tienen cadenas de suministro tan entrelazadas que separar la manufactura estadounidense de la mexicana sería como intentar separar los órganos de un cuerpo. Las plantas automotrices en Michigan dependen de componentes de Guanajuato. Las fábricas en Querétaro dependen de piezas de Texas. Es un sistema completamente integrado. Entonces, cuando hablamos de que México podría bloquear exportaciones, no estamos hablando de un bloqueo total. Eso sería económicamente suicida para ambos países. Estamos hablando de algo mucho más matizado y estratégico. México está identificando sectores específicos donde tiene influencia, productos donde Estados Unidos depende críticamente de la producción mexicana y está usando esa dependencia como palanca de negociación. Es una forma de reequilibrar una relación que ha estado profundamente desequilibrada durante décadas. Tomemos un ejemplo concreto. México es un productor importante de ciertos metales raros y materiales críticos necesarios para tecnología avanzada. Si México decidiera restringir exportaciones de estos materiales o aumentar significativamente los precios, afectaría la producción de electrónicos, de vehículos eléctricos, de equipo militar en Estados Unidos. O consideremos los productos agrícolas. Estados Unidos importa cantidades enormes de frutas y vegetales de México, especialmente durante los meses de invierno. Una restricción en estas exportaciones afectaría inmediatamente los precios en los supermercados estadounidenses, causando inflación visible para los consumidores. Estas no son amenazas vacías, son posibilidades reales que México puede emplear si se siente suficientemente presionado por políticas estadounidenses agresivas. Y lo fascinante es ver cómo esto cambia la dinámica de poder. Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido el que hace las amenazas mientras México acepta. Ahora, México está señalando que también tiene cartas para jugar, pero debemos analizar esto desde la perspectiva de los trabajadores en ambos lados de la frontera, porque ellos son quienes realmente pagan el precio de estas disputas entre élites capitalistas. Cuando las cadenas de suministros se interrumpen, cuando hay aranceles y contraaranceles, cuando hay una guerra comercial, ¿quién sufre? No son los CEOs de las corporaciones multinacionales, no son los políticos en Ciudad de México o Washington, son los trabajadores que pierden sus empleos cuando las plantas cierran, son las familias que enfrentan precios más altos por bienes básicos, son las comunidades que se desintegran cuando la base económica colapsa. Y aquí está la tragedia. Los trabajadores mexicanos y estadounidenses tienen intereses comunes fundamentales. Ambos necesitan empleos dignos con salarios justos. Ambos necesitan servicios públicos de calidad, educación, salud, vivienda. Ambos están siendo explotados por un sistema económico que prioriza las ganancias corporativas sobre el bienestar humano. Pero en lugar de unirse para desafiar ese sistema, están siendo enfrentados entre sí en una competencia por quién puede aceptar salarios más bajos, peores condiciones, menos protecciones. Esta es la estrategia fundamental del capitalismo global. Divide y conquistarás. Mantén a los trabajadores peleando entre sí sobre empleos, sobre migración, sobre comercio, para que nunca se den cuenta de que el verdadero problema no es el trabajador mexicano que acepta un salario bajo, sino el sistema que permite que las corporaciones enfrenten trabajadores de diferentes países
en una carrera hacia el fondo. Una verdadera solución progresista a esta situación no sería que México bloqueara exportaciones ni que Estados Unidos impusiera aranceles, sería que los trabajadores de ambos países exigieran juntos un nuevo modelo económico. Uno donde el comercio sirva para elevar los estándares de vida en todos lados, no para que las corporaciones maximicen ganancias jugando con las diferencias salariales. Uno donde los tratados comerciales incluyan protecciones laborales reales y ejecutables, protecciones ambientales, inversión en comunidades, no solo garantías para los derechos de los inversionistas. Pero esa no es la conversación que estamos teniendo. En cambio, estamos atrapados en una lógica nacionalista donde México y Estados Unidos compiten por ventajas relativas dentro de un sistema fundamentalmente injusto. Y mientras tanto, las corporaciones que realmente se benefician de este sistema observan cómodamente mientras los países pelean entre sí. Sin embargo, no podemos ignorar la dimensión geopolítica más amplia de todo esto. La rivalidad entre México y Estados Unidos sobre comercio está ocurriendo en el contexto de una reconfiguración global del poder económico. Estados Unidos está intentando desesperadamente mantener su hegemonía mientras enfrenta desafíos tanto externos como internos. Externamente, China representa una alternativa al modelo económico dominado por Estados Unidos. Internamente, Estados Unidos está plagado de desigualdad extrema, infraestructura en deterioro, polarización política y una crisis de legitimidad de sus instituciones. En este contexto, cada desafío a la autoridad estadounidense es visto como una amenaza existencial. Cuando México se atreve a defender sus propios intereses, cuando se niega a simplemente acatar órdenes de Washington, esto es interpretado no solo como una disputa comercial bilateral, sino como parte de un patrón más amplio de debilitamiento de la influencia estadounidense. Y hay algo de verdad en esa interpretación. Lo que estamos presenciando es el fin del momento unipolar estadounidense. Durante 30 años después del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos fue la superpotencia indiscutible. Podía dictar términos económicos globalmente, podía intervenir militarmente donde quisiera, podía imponer su voluntad en instituciones internacionales. Esos días están terminando, no de manera dramática con un solo evento catastrófico, sino gradualmente, a través de miles de pequeños desafíos y ajustes, de los cuales esta situación con México es solo uno. Y debemos entender que el establecimiento estadounidense está profundamente asustado por esto. Toda su visión del mundo, toda su identidad nacional está construida sobre la idea de la supremacía estadounidense, la idea de que Estados Unidos es excepcional, indispensable, el líder natural del mundo. Cuando esa narrativa se desmorona, cuando países más pequeños empiezan a decir no, cuando las alternativas al modelo estadounidense empiezan a parecer viables, esto genera pánico. Ese pánico se manifiesta de muchas maneras, en retórica agresiva sobre hacer que América sea grande de nuevo, en amenazas de aranceles masivos, en llamados a desacoplar de China, en intentos de reafirmar dominio sobre América Latina. Pero el pánico no es una estrategia y los intentos de restaurar un orden que está colapsando por sus propias contradicciones internas están condenados al fracaso. México entiende esto intuitivamente, puede ver la debilidad detrás de las amenazas estadounidenses, puede ver que Estados Unidos necesita a México tanto como México necesita a Estados Unidos, tal vez más en este momento, y está ajustando su comportamiento en consecuencia. No está rompiendo con Estados Unidos, eso no tendría sentido dada la integración económica,
pero está negociando desde una posición de mayor fortaleza, exigiendo más respeto, más reciprocidad, más reconocimiento de sus propios intereses legítimos. La pregunta crítica ahora es, ¿cómo responderá Estados Unidos? Hay básicamente dos caminos. El primero es el camino de la cooperación genuina, del reconocimiento de que México es un socio igual que merece ser tratado con respeto, de la construcción de una relación económica que beneficie a los trabajadores y comunidades en ambos lados de la frontera, no solo a las corporaciones. Este sería el camino racional, el que maximizaría el bienestar para todos. Pero hay pocas razones para ser optimistas de que Estados Unidos tomará ese camino. La lógica del imperialismo, incluso un imperialismo en declive, es duplicar las apuestas. Cuando el poder se escapa, la respuesta del establecimiento es típicamente volverse más agresivo, no menos, más amenazas, más sanciones, más presión. Esto es lo que vemos con China, con Rusia, con Irán, con Venezuela y ahora potencialmente con México. El problema con este enfoque es que ya no funciona como solía hacerlo. El mundo ha cambiado, los países tienen más opciones y la agresión estadounidense simplemente acelera el proceso por el cual otros países buscan alternativas al sistema dominado por Estados Unidos. Es contraproducente, pero predecible. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses y años? Probablemente veremos una escalada continua de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Habrá amenazas y contraamenazas, momentos de crisis seguidos por acuerdos temporales que no resuelven los problemas fundamentales. Esto creará incertidumbre para las empresas, volatilidad en los mercados y ansiedad para los trabajadores que dependen de estas relaciones económicas. Pero más allá del drama inmediato, lo que realmente importa es el patrón más grande. Estamos viviendo a través de una transición histórica. El orden económico global construido después de la Segunda Guerra Mundial, dominado por Estados Unidos y sus instituciones, está colapsando. No será reemplazado de la noche a la mañana. Estos procesos toman décadas, pero está sucediendo y cada situación como esta con México es un síntoma de esa transformación más profunda. Para las personas que están viendo esto, para ustedes que están tratando de entender qué significa todo esto para sus vidas, la lección es esta. No crean las narrativas simplistas que les ofrecen los medios corporativos o los políticos. La historia no es que México está siendo hostil o que Estados Unidos está defendiendo legítimamente sus intereses. La historia real es sobre poder, sobre explotación, sobre un sistema económico que está en crisis profunda y los intentos desesperados de varios actores por proteger sus posiciones dentro de ese sistema. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si México debería bloquear exportaciones o si Estados Unidos debería imponer aranceles. La pregunta es, ¿cómo podemos construir un sistema económico que realmente sirva las necesidades de la gente común, no las ganancias de las corporaciones y las ambiciones geopolíticas de los estados? Esa es la conversación que necesitamos tener y hasta que la tengamos, seguiremos atrapados en estos ciclos destructivos de competencia nacionalista que empobrecen a todos excepto a los muy ricos. Esta situación con México es un espejo que refleja todas las contradicciones del capitalismo global contemporáneo. La interdependencia económica que se suponía traería paz y prosperidad, en cambio crea nuevas formas de conflicto. El libre comercio que se suponía beneficiaría a todos, en cambio concentra riqueza en manos de élites mientras deja a millones en precariedad. Las instituciones internacionales que se suponía gobernarían el sistema justamente en cambio sirven los intereses de los poderosos y los trabajadores de todos los países que deberían ser aliados naturales son divididos
y enfrentados entre sí.